en que esas ganancias se han producido porque has vendido fuera de tu región a otros españoles también. Pero a partir de aquí se ha generado la perpetua polémica de la balanza fiscal y del España nos roba, que tiene una larga historia y que precisamente cuando uno echa la vista atrás constata hasta qué punto es, por lo menos, desenfocada, cuando no malintencionada. Y quien mejor conoce eso es precisamente Jesús Lainz, autor de un libro que se llama El privilegio catalán, editado en su día por Encuentro, y que en breve va a conocer una reedición de la que enseguida hablaremos. Pero saludamos a Jesús Lainz. Mi querido amigo, porque nos conocemos desde que tenemos 20 años, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Un placer. Vamos a ver, no es verdad que España nos robe, quiere decir a ellos. Está claro, no ha sido así nunca, es una cosa absolutamente absurda y es más, durante muchos siglos hubo grandes discusiones sobre si la que robaba era Cataluña a los demás españoles, porque pues, en muchas ocasiones se daba la vuelta al argumento y, por ejemplo, una de las razones por las que en el año 95 estalla la guerra de independencia de Cuba fue porque los hacendados cubanos de lo que acusaban a Cataluña en concreto es de que nos robaba, se quejaban de los privilegios que tenían ciertas industrias, no todas en Cataluña, pero buena parte sí, que hacía, por ejemplo, que los sacos del café y del azúcar los tuvieran que comprar a empresas en Cataluña, les salían carísimos la ida y la vuelta, en vez de poder comprarlos, por ejemplo, a los yanquis que les caían más cerca. Pero claro, la obligación, la imposición de comprar esas cosas en España exasperó a los cubanos hasta el punto de que finalmente en 1901, cuando el diputado Bartomeu Robert se quejó, eran los primeros diputados de la Lliga, que son elegidos en 1901, se quejó de que la culpa de la pérdida de las colonias de las últimas provincias de ultramar había sido de la mala administración del gobierno español. Y le contestó el presidente Sagasta, ojo, que quizá habría que decir que la principal culpable de la exasperación de los cubanos fue la industria catalana. Después de aquel episodio, pasa el tiempo y nos encontramos enseguida con el arancel Cambó. El arancel Cambó, también conocido como la Gran Muralla China, porque claro, cuando uno pone aranceles para que no entren los productos de fuera para competir con los de aquí, la misma altura pasa para el lado contrario. Y entonces los productores valencianos de naranjas tenían problemas para exportar. Por eso, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX hubo una lucha muy interesante entre la muy librecambista Valencia y la muy proteccionista Cataluña, porque los intereses de unos chocaban contra los de otros. Aquel arancel consistía fundamentalmente en, para favorecer la venta de los productos específicamente catalanes, gravar la venta de los mismos productos que no fueran catalanes. Y lo más interesante es que el arancel... Bueno, no catalanes. Bueno, bueno, esto hay que entender que era un sistema proteccionista para todos los productos de la industria española. Lo que pasa es que, en buena medida, y buena parte de los principales privilegiados de esto fueron los textiles catalanes durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. Pero lo interesante de la cuestión es que el arancel del Cambó es del 22 y no se deroga hasta el 59. Hasta que finalmente el señor Ullastres y compañía liberalizan la economía española, esa que duró la Segunda República y el régimen franquista. A cambio de eso, a cambio de esa derogación del arancel Cambó, lo que hay es un desarrollo industrial extraordinario de Cataluña durante los años de la oprobiosa. De los años 50 y 60, y curiosamente la industria que desapareció fue la textil, que hasta ese momento había sido la más importante de Cataluña, y curiosamente fue esa la que fue poco a poco desapareciendo ante la competencia de otros países de Europa y del resto del mundo, y acabó sustituyéndose, por ejemplo, la automoción, regalo digital del caudillo a Cataluña, o el turismo, o la química, o tantas otras, ¿no? Es interesante esto. Históricamente, ¿cuándo se puede decir que empieza abiertamente el privilegio catalán? Con el pérfido Felipe V, porque... ¿A qué así? Así fue. Mira. Porque en las constituciones, en las leyes que se pactan con Felipe V, antes de la traición, digamos, de las élites catalanas que dan lugar a la guerra de sucesión y el alineamiento de Cataluña, de buena parte de Cataluña, con el bando del candidato Habsburgo, resultó que una de las primeras peticiones que le hicieron a Felipe V fue que grabara
la entrada, incluso que prohibiera la entrada de tejidos de fuera porque hacía la competencia a los productos catalanes. Y Felipe V lo concedió. Es un clásico eso. Bueno, ¿y por qué el problema ha sido permanente? Porque es verdad que tú lees la historia y ves al mismo tiempo, por una parte, un privilegio económico obvio respecto al resto de los desheredados y un servidor valenciano, que lo voy a contar, ¿verdad? Y al mismo tiempo una actividad política de protesta perpetua, que es verdad que se intensifica con tintes muy nacionalistas desde finales del XIX, pero que también antes existía y que hoy también, y que parece que va a existir siempre. Sí, sí. Del siglo XIX podríamos hablar, por ejemplo, que dos de los principales antiproteccionistas fueron dos catalanes, el ministro Laureano Figuerola, el creador de la peseta en 1869, y su secretario de Estado de Hacienda, Joaquín María San Román, que fueron los dos principales librecambistas que se ganaron las iras de sus paisanos porque decían que los industriales catalanes están robando a todos los españoles, ojo, a los catalanes incluidos. Sí, claro. Claro, porque todos compraban ropa, todos compraban tejidos, ¿no? Y entonces fueron dos personas muy odiadas por la industria proteccionista catalana porque decían que los millonarios catalanes levantaban sus palacios robando, sacando el dinero del bolsillo de los demás españoles. Y en el siglo XX podíamos llegar, por ejemplo, al ministro Gual Villalbí, ministro sin cartera, sentado a la derecha del caudillo para defender los intereses de la industria catalana. Ninguna otra región tuvo ese privilegio. Yo sé que precisamente esta cuestión de la relación entre, digamos, la oligarquía industrial catalana y el franquismo era algo que quería plantear precisamente Sergio Brabezo. Así es. Pero ha salido solo en la conversación porque realmente es un buen tema, ¿no? Sí, porque una de las cosas que siempre siempre tienen en la boca los independentistas es el franquismo. Y mi pregunta, que la verdad me parece muy interesante, es: durante el franquismo tuvimos el plan de estabilización en 1959. A partir de ahí empezamos a ver una industria que comienza a nacer de una manera muy importante en Cataluña. Me gustaría saber qué pasó con la oligarquía catalana, qué pasó con las inversiones que estaban previstas para Andalucía y que finalmente acabaron en Cataluña, y saber cómo se concretó todo este tema, especialmente durante el franquismo. Pregunta breve, pero de contestación eterna. Yo creo que deberíamos empezar, ya que has mencionado la palabra oligarquía, recordando que la oligarquía catalana en bloque, sin excepción, se sumó al 18 de julio. Muchos de los principales industriales algodoneros fueron asesinados por los republicanos, sus familiares fueron a luchar al Tercio de Montserrat, lucharon en el bando nacional. Luego, por ejemplo, los principales financiadores de la División Azul fueron los industriales de Sabadell, que hicieron grandísimas donaciones para que la División Azul fuera a luchar contra el comunismo. En Rusia, evidentemente, los comunistas les habían quemado las fábricas, se las habían incautado, y entonces la oligarquía catalana fue una de las más fervientemente franquistas a lo largo de todo el régimen, cosa que no se suele recordar. Una de las regiones, quizá la región más franquista durante todo el régimen, fue Cataluña, la región donde se recibía a Franco con auténtico histerismo era Cataluña. Entonces, claro, todo esto, por supuesto, desemboca en que el único club que le concede a Franco dos medallas de oro, dos y no una, fue el Barça. El Real Madrid no le concedió ninguna. Es decir, el trato y el privilegio, por ejemplo, cuando nombran a Gual Villalbí, ministro sin cartera, además textualmente, con el fin de representar los intereses de la industria catalana junto al caudillo, La Vanguardia dijo algo así como se puede demostrar de una manera más clara ¿cuál fue la palabra? La predilección del caudillo por Cataluña frente a otras regiones de España. Y esto lo publicaron en La Vanguardia, la predilección. Ese privilegio hoy lo vemos en cuestiones
ya no económicas, sino jurídicas. Es evidente lo que está ocurriendo con los... en realidad da la impresión de que más que una cuestión económica es un rasgo étnico, ¿no? Sí, nosotros no podemos ser juzgados. Damos un golpe de Estado, pero nos tienen que bajar el tipo. Y además, nosotros no cumplimos la pena, no como Tejero, evidentemente. Hacemos lo mismo, pero nosotros salimos en breve, pactamos con el gobierno, fijamos las condiciones de gobernabilidad desde la prisión. Más privilegio que ese no sé cómo se puede imaginar. ¿Cuándo aparece la edición nueva de este libro? Acaba de salir de la prensa el viernes, todavía no está en librerías, me han dicho que para la primera semana de marzo. Negocio y traición, es como se llama esta reedición revisada del Privilegio Catalán, que es un libro que ha hecho que el nombre de Jesús Lainz circule generalmente rodeado de maldiciones en los círculos del nacionalismo catalán. Pero bueno, en otros te rodeamos de bendiciones, mi querido Jesús. Oye, mil gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Gato al Agua.